que está en el capítulo 11. Primero les voy a leer lo que está en el capítulo 11. Este pedacito. El ego puede permitirte, de hecho lo hace, que te consideres altanero, incrédulo, frívolo, distante, superficial, insensible, desapegado e incluso desesperado. Pero no permite que te des cuenta de que realmente tienes miedo. Este aquí la cuestión. Fíjense, nos permite todo esto el sistema de pensamiento del ego, pero no nos permite que nos demos cuenta de que tenemos miedo. Claro, porque nosotros al miedo no le llamamos miedo. No, nosotros le encontramos acá muchos nombres re lindos a la palabra miedo y le decimos que es envidia, celos, ira, no sé, preocupación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nunca decimos miedo. O sea, el ego no quiere que nos demos cuenta de que nosotros lo que sentimos es miedo. Porque si nosotros nos diéramos cuenta, el miedo se deshace. Claro, pero no. El ego no quiere que nos cuestionemos nada. Nada de nada. Entonces, minimizar el miedo, porque claro, cuando estoy practicando el perdón digo, bueno, pero esto es una tontería, no es para perdonar. No, esto no. Y así vamos dejando pasar, ¿no? Para no sentir. Bien. Entonces, él quiere que lo minimicemos, pero no que lo deshagamos, porque es el empeño constante del ego. Y es una capacidad para la cual demuestra ciertamente gran ingenio. ¿Cómo iba a poder predicar separación a menos que la reforzase con miedo? Claro, si yo no sintiera miedo, no me sentiría separado. Si yo no creyera en la separación, no sentiría miedo. ¿No? Es recíproca la cosa. No sé si ustedes notaron que cuando ustedes sienten algo hacia, no sé, cualquier imagen, ¿no? Cualquier otra persona, que queremos creer las personas, sentimos miedo hacia ese otro. Hay ciertas imágenes que nos causan miedo, nos causan mucho miedo. No sé si lo habrán experimentado, pero, o quizás ustedes, en vez de llamarle miedo, le llaman ira u otras cosas, pero recuerden que solo es miedo. ¿Seguirías escuchándole si reconocieses que eso es lo que está haciendo? Si fuéramos conscientes de que en realidad el sistema de pensamiento del ego lo único que quiere es que nos mantengamos siempre en el miedo y que no reconozcamos que tenemos miedo, no lo escucharíamos, porque aquí, ¿a quién le gusta tener miedo? A nadie. Ninguno quiere sentir miedo. Justamente el miedo, recuerden que viene porque yo creo que soy culpable y que merezco castigo. Esa es la creencia inconsciente que está en todas nuestras mentes, ¿no? Nosotros todos tenemos esa creencia. En el capítulo 15 dice otra cosa del ego, dice, hemos visto antes esta extraña paradoja en el sistema de pensamiento del ego, pero nunca tan claramente como aquí. Pues el ego tiene que dar la impresión de que mantiene el miedo alejado de ti para conservar tu fidelidad, pero tiene que generar miedo para protegerse a sí mismo. Imagínense cómo están nuestras mentes, ¿no? Claro, por eso la industria de la psiquiatría, ¿no? Como decimos, ¿cuántas personas hay que tienen insomnio, que tienen ansiedad, que tienen, fobias, no sé todos los nombres que hay, ¿no? No sabemos qué hacer con nuestro miedo. Entonces, claro, es muy fuerte la creencia que todos tenemos en ese sistema de pensamiento. Porque ese mismo sistema de pensamiento se encarga de que nosotros no podamos mirar adentro y darnos cuenta de que no hay nada, de que el coco no está. Nunca estuvo el coco abajo de la cama. Pero claro, yo creo que está el coco. Y así estamos nosotros totalmente convencidos, claro, de muchas cosas, ¿no? Convencidos de que somos este cuerpo, estamos convencidos de que el mundo es muy, muy real, de que
tengo que superarme, tengo que llegar a ser alguien, de que me la van a dar en cualquier momento, que lo que me puede pasar, que si voy a tener para comer, que si no. Imagínense toda esa turbulencia en nuestras mentes, ¿no? ¿Qué hace este sistema de pensamiento? Hablando de guardar. Guarda, reprime, ¿sí? Si yo no expongo este sistema de pensamiento y lo veo así, cara a cara al monstruo, no puedo liberarme y darme cuenta de que no es nada. Por eso es tan importante aprender a mirar. Por ejemplo, les cuento, Antonio Blay, ¿no? Que fue un maestro de la psicología transpersonal, él explicaba este mirar para ver. Él decía siempre, hay que mirar para ver, ¿sí? Claro, nosotros no sabemos mirar, nosotros le llamamos mirar a lo que hacemos con los ojos. No, el mirar es justamente este sentirme y estar conmigo mismo, ¿sí? Con mis miedos. Porque si yo no siento mis miedos, no los voy a poder atravesar. Y si yo no atravieso las nubes densas, no voy a poder llegar a la luz, ¿sí? Claro, la creencia en que este sistema de pensamiento es real es muy fuerte. Por eso el curso me dice, no hagas el error real. Y nosotros automáticamente lo primero que hacemos es hacerlo real. ¿Cómo lo hago real? Interpretándolo, juzgándolo, ¿sí? Ahora, si aprendemos a mirar, que ¿cómo es este mirar? ¿Solos? Yo, Silvina, me pongo a mirar. No, no, no. Es un mirar que lo voy a hacer con la mano de mi maestro interno, ¿sí? Que yo siempre les digo, ustedes quieren llamarle Jesús, la Virgen María, bueno, con la imagen que ustedes se sientan identificados, porque al principio necesitamos mucho los símbolos, hay que traerlo a la mente, a esa imagen, ¿sí? Y esa imagen me va a ayudar a ver, o sea, vamos a ver juntos. Le hablo como si fuera un amigo. Si total acá todos estamos locos y hablamos solos, así que no se hagan problemas. Háganlo a solas, ¿vieron? Para que nadie los mire. Pero no importa. Si lo quieren hacer y hay otro, no importa. Es un chiste. Entonces, a ese amigo yo le hablo. Tengo que hablar con mi amigo. Con A mayúscula. Porque yo hasta ahora no hablé nunca con mi amigo. Siempre hablé con mi amigo con A minúscula, que es el que me da unos consejos bárbaros, que me dice, bueno, si el plan A no te resulta, tenés el plan B o el plan C. Bien. Ahora al ego ya le tengo que ir mirando, lo tengo que mirar, eso es exponerlo, junto a mi maestro interno y ver que no es nada. Por eso el curso dice, juntos disponemos de la lámpara. Pero si yo no examino, vieron que dice examino, expongo ese sistema de pensamiento, no lo puedo atravesar. El trabajo de Byron Katie, ¿sí? El trabajo de Byron Katie, se llama así, El trabajo, ¿no? Esta señora, Byron Katie, tiene muchos libros, pero bueno, el primer libro se llama Amar lo que es. Ella propone un trabajo, ¿sí? Un trabajo que es muy efectivo para justamente exponer el sistema de pensamiento del ego. ¿Por qué? O sea, para ver. Porque ella dice que nuestros juicios hacia los demás, son nuestros juicios hacia nosotros mismos, y que la única manera de verlos realmente y ver lo que yo estoy pensando de mí, que es lo que estoy pensando de otros, es escribirlo en el papel. Entonces ella te da una hojita de trabajo en la cual va haciendo así unas preguntitas y después tenés que hacer un trabajo de cuestionar todos esos juicios que vos escribiste en la hojita. Bien, yo los invito a que lo hagan. Yo creo que he hecho como 10. Después hice otros 5 o 6 más. Con muchos sentires que tenía.
podríamos llamarle emociones descontroladas, que yo no sabía cómo hacer. A mí me ayudó mucho, porque yo estaba haciendo mucho bypass espiritual. Vieron que el riesgo del bypass espiritual, cuando practicamos el curso de milagros o cualquier camino espiritual, es muy alto, ¿sí? Hay personas que se la pasan 30 años con el curso de milagros, 20, y nunca practicaban el perdón. ¿Por qué? Justamente por este miedo a mirar adentro. Porque nosotros no queremos mirar adentro. Y primero yo tengo que ser consciente de que no quiero. Porque si yo no me doy cuenta que no quiero, y me la paso, ay no, lo que pasa es que no puedo, yo no puedo perdonar, no puedo. Es muy difícil, eso el curso de milagros, qué difícil. Qué difícil. Hasta, sí, claro, con el ego es re difícil. Con el espíritu, re fácil, sencillísimo, claro. Porque hay una parte que es esta, la del mirar adentro, a la cual nosotros le escapamos. Claro, como la vida, justamente, que es lo que somos, la vida, porque la mente es la vida no somos este cuerpo. Esa vida es la que nos vive a nosotros y es la que se va a encargar de ponernos todos los maestros, entre comillas digo, los maestros, porque puede ser un libro, una persona que conociste, que te habla, muchos maestros, para que nosotros despertemos, ¿bien? La vida está todo el tiempo haciéndote así para que vos te des cuenta. Pero nosotros estamos mirando para otro lado. Entonces, obviamente, la película va pasando así y no nos damos cuenta de nada, ¿bien? Entonces, si yo me quiero dar cuenta y conocerme a mí mismo y amarme a mí mismo, porque en realidad lo que tengo que hacer es aprender a amarme, no me queda otro camino más que este. O me pongo a hacer este trabajo de mirar adentro y expongo el sistema de pensamiento del ego y dejo de escapar, o no hay aprendizaje posible. No estoy haciendo nada. Puedo leer el curso de milagros 700 veces, recitarlo de memoria, ponerme la túnica blanca, aprender 20 saumerios y decir que hermanitos, bendiciones, y que soy muy espiritual. Pero por dentro estoy que me reviento. Bueno, si vos sentís que por dentro estás que te reventás, bueno, te voy a dar una buena noticia. Primero que estás bárbara, porque si vos sentís que te reventás y sos consciente de esa ira y ese miedo que hay en tu interior, bueno, ya es hora de que lo pongamos ahí y miremos a ver qué es lo que hay en mi mente. ¿Qué es lo que hay en mi mente? Porque claro, el ego nos enseñó este trabajito de reprimir y proyectar, pero lo tenemos bárbaro todo. Pero a ver, el del sentir, el del mirar, el de no interpretar, ese no lo tenemos entrenado. Por eso el curso me da 365 lecciones para que entrene mi mente a pensar junto con el espíritu. Pero ¿cómo voy a conectar yo con esa parte de mi mente, con el espíritu, si estoy todo el tiempo haciéndole caso al chapoteo de los caballos? Claro, no se puede escuchar nada cuando hay interferencia.